Si deseas conocer la historia completa de los planos más altos, quédate aquí un instante más. No porque alguien vaya a revelarte un secreto, sino porque algo dentro de ti acaba de comenzar a recordar. El aire parece el mismo, pero hay una vibración distinta, casi imperceptible, que recorre la habitación y hace que el tiempo respire de otra manera. No estás frente a una narración ni ante una enseñanza. Estás atravesando una frontera que se abre con el simple acto de prestar atención. Todo comienza así, con un silencio que se expande entre una palabra y otra, con una mirada interior que despierta detrás de los ojos. El mundo visible es apenas una capa, un reflejo pálido de lo que vibra detrás de la materia. Cada forma que contemplas, una piedra, una hoja, el pulso de tu propia mano, es un pensamiento solidificado, una idea que el universo decidió experimentar en densidad. Lo que llamas realidad no es más que el eco del movimiento de una conciencia que nunca dejó de soñar. Cuando entiendes esto, el suelo bajo tus pies deja de ser una frontera y se convierte en un espejo. No caminas sobre tierra, caminas sobre la memoria de lo invisible. Imagina por un momento que todo lo que existe es sonido, que el espacio no está vacío, sino lleno de ondas que se entrelazan como hilos de una tela infinita. Tu respiración también pertenece a esa sinfonía, y cada pensamiento que atraviesa tu mente deja una huella en el aire, una geometría diminuta que altera el equilibrio del conjunto. Por eso, cada vez que eliges el silencio, el universo se reorganiza. Cada pausa es una nota ausente que permite que toda la música cobre sentido. Cierra los ojos y siente la corriente de vida que sube por tu columna, como un río secreto que busca su fuente. No es una metáfora, es la manera en que la energía se reconoce a sí misma. Cuando el cuerpo deja de resistir, la mente se disuelve en un espacio más amplio donde ya no hay adentro ni afuera. Pum. En ese lugar, lo que llamas yo se vuelve una pregunta y no una respuesta. El alma no necesita entender, solo recordar la dirección de su propio movimiento. Hubo civilizaciones que comprendieron esto sin palabras. Construyeron templos no para adorar, sino para escuchar. Cada piedra era colocada según un ritmo que imitaba el latido de la tierra. Cada sombra servía para medir la respiración del cielo. No necesitaban mapas, porque el mapa era su propio cuerpo alineado con las estrellas. A veces, cuando el viento se cuela entre ruinas antiguas, aún puede oírse el eco de esa armonía. La memoria de un tiempo en que pensar y sentir eran una sola acción. El conocimiento que sobrevivió no está escrito en ningún libro. Permanece suspendido en la vibración de quienes lo recuerdan. Se transmite como se transmite una brasa, de alma a alma, de mirada a mirada. Cuando alguien lo recibe, no obtiene información, sino un cambio de frecuencia. Es como si dentro de su pecho se encendiera una lámpara que no proyecta luz hacia afuera, sino hacia adentro, revelando paisajes que siempre estuvieron allí. No es revelación, es reencuentro. La mente moderna teme esa clase de silencio porque en él se disuelve su control. Busca explicaciones, categorías, medidas, pero el misterio no puede medirse sin perder su esencia. El misterio se habita, no exige fe, sino presencia. Quien permanece en la quietud sin huir del vacío, empieza a escuchar un idioma que no se pronuncia con sonidos, sino con vibraciones. Ese idioma no pertenece a ninguna cultura, pero todas las culturas lo intuyeron. Es el lenguaje original que la conciencia usa para comunicarse consigo misma. A veces, en mitad de la rutina, se abre una grieta en la realidad, un segundo de extraña lucidez en el que todo parece más nítido, más verdadero.
El ruido se detiene, y por un instante percibes que la vida te observa. Ese instante no depende de técnicas ni de creencias. Ocurre cuando el alma se sincroniza con su propio pulso. Es lo que algunos llaman despertar. Aunque en verdad no se despierta de algo, sino a algo. No es el fin del sueño, sino el comienzo de la visión. Y cuando esa visión empieza, los límites del cuerpo se vuelven porosos. Las emociones dejan de ser simples reacciones y se transforman en corrientes de información. Cada sensación se convierte en un mensaje del campo que te rodea. Un susurro que dice, estoy aquí, soy tú en otra forma. La piel se convierte en frontera sagrada entre el espíritu y la materia. Todo lo que tocas es un recordatorio de que no hay separación real entre quien percibe y lo percibido. La antigua sabiduría decía que la materia es la sombra de la luz, pero no una sombra negativa, sino el testimonio de que la luz quiso conocerse a sí misma. Así, cada experiencia, incluso el dolor, es una forma de reconocimiento. El universo se explora a través de ti, y tú te expandes a través de él. No hay jerarquías, solo espejos. Lo que llamas arriba y abajo, cielo y tierra, espíritu y cuerpo, son reflejos de un mismo gesto divino respirando a distintas velocidades. Permanece en este pensamiento sin convertirlo en teoría. No lo analices, deja que te habite. Cuando un pensamiento se siente en lugar de pensarse, se convierte en energía viva. En ese punto, comprender deja de ser un acto mental y se vuelve un movimiento de reconocimiento. Ah, esto también soy yo. Y entonces, todo lo que antes era ajeno empieza a resonar con familiaridad. Las hojas, la lluvia, incluso el silencio entre tus latidos, todo te habla en el mismo idioma. Y ese idioma es vibración. El viaje no consiste en alcanzar otro mundo, sino en ver este con ojos nuevos. Lo sagrado no está en las alturas, está en la densidad de lo cotidiano, está en el gesto de abrir una puerta, en la forma en que respiras cuando escuchas a alguien, en la atención con que tocas lo que te rodea. La divinidad no se esconde, espera ser reconocida en lo simple. La trascendencia no es escapar, sino mirar con tanta claridad que lo ordinario se vuelve luminoso. Ahora el aire dentro de ti ha cambiado. Sientes la respiración moverse con más amplitud, como si el cuerpo hubiese recordado que también es una antena. Las ideas se aquietan, y en ese espacio silencioso, algo empieza a tomar forma, no como un pensamiento, sino como una certeza que no necesita palabras. Es la intuición de que todo, absolutamente todo, está unido por una misma melodía, y mientras la escuchas, comprendes sin esfuerzo que no hay camino fuera del presente. El misterio está ocurriendo justo ahora, en el simple acto de ser consciente de que existes. Nada más se requiere. Lo demás llegará como llega el amanecer, inevitablemente, sin ruido, sin promesa, revelando lo que siempre estuvo allí. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma en el silencio, una corriente sutil empieza a desplazarse por el cuerpo, como si cada célula recordara su origen estelar. No es un pensamiento, ni una emoción concreta, sino una resonancia que atraviesa los huesos y hace vibrar la sangre. En ese instante, descubres que el cuerpo no es una prisión, sino una extensión del alma. La materia no es el enemigo del espíritu, es su instrumento, su eco, su huella visible en el mundo. Cada respiración se convierte entonces en un acto de comunión entre lo invisible y lo tangible, entre lo eterno y lo efímero. La memoria de esa unión ha estado dormida durante siglos. Los humanos aprendieron a dividir lo que siempre fue uno: la mente del corazón, el cielo de la tierra, la energía del pensamiento. En esa división nació el olvido,
Y con el olvido, la sensación de vacío. Pero el vacío no es ausencia, sino exceso de presencia que no sabemos traducir. Es la vibración original buscando regresar a la forma, la voz del universo reclamando su lenguaje perdido. Por eso, cuando callas lo suficiente, lo escuchas. Un zumbido leve detrás del silencio, un pulso que no pertenece a tu cuerpo y, sin embargo, lo sostiene. Todo lo que alguna vez fue llamado sagrado brota de ese mismo pulso. Los antiguos lo sabían cuando dibujaban espirales en las piedras o tallaban símbolos que parecían hablar con el viento. No buscaban poder, buscaban alineación. Cada gesto ritual era una manera de recordar que el ser humano no está separado del tejido del cosmos, sino entrelazado en él. Las estrellas no brillan lejos, su luz vibra en el interior de tus pensamientos. La misma energía que forma los soles arde en la chispa que enciende tu conciencia. El error fue creer que despertar significaba ascender. El verdadero despertar es descender, traer la luz al barro, al gesto diario, al instante en que decides mirar con amor incluso aquello que duele. No se trata de escapar del mundo, sino de penetrarlo hasta el fondo, hasta tocar su raíz invisible. Cuando logras hacerlo, todo se vuelve espejo. Las sombras ya no amenazan, porque entiendes que solo existen para darle forma a la luz. El universo, en su infinita inteligencia, diseñó el lenguaje del reflejo para enseñarte lo que no puedes ver directamente. Así, lo que rechazas afuera revela lo que no aceptas dentro, y lo que admiras en los demás es la semilla que espera florecer en ti. Cada encuentro es una lección disfrazada de coincidencia, cada obstáculo, un maestro con un rostro que tal vez no comprendas al principio, pero si permaneces atento, verás que todo lo que te sucede está orquestado con precisión milimétrica por la vibración que emites. No es castigo ni destino, es resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante, y esta ley no se impone desde fuera, sino que nace del orden natural de la energía. Si emites miedo, el campo responde con experiencias que lo alimentan. Si vibras gratitud, el campo te ofrece abundancia, no como un premio, sino como un espejo coherente. Todo obedece a la misma matemática invisible. La frecuencia se busca a sí misma. Hay un momento en el camino interior en que esta comprensión deja de ser teoría. Sucede cuando, tras mucho buscar, te detienes y sientes que todo lo externo pierde significado. Ya no hay maestros ni señales que te guíen. Quedas frente a un silencio que parece abismal, pero que en realidad es un umbral. Si no huyes, si lo habitas con humildad, descubres que ese vacío te contiene. Es el punto donde la conciencia se pliega sobre sí misma y comprende que no hay afuera ni adentro, solo distintas profundidades del mismo océano. Desde ese lugar, la vida se percibe distinta. No es que los problemas desaparezcan, sino que dejan de tener el poder de dividirte. El miedo sigue existiendo, pero ya no lo gobierna la mente. Lo observas como quien observa una nube pasar, sabiendo que su sombra es temporal. La calma no es ausencia de tormenta, es el conocimiento silencioso de que la tormenta también forma parte del cielo. A medida que esta comprensión se enraiza, el cuerpo empieza a cambiar. La respiración se hace más profunda, los pensamientos más lentos, los sentidos más agudos. Empiezas a percibir la textura del tiempo, su respiración secreta. Descubres que no avanza en línea, sino en espiral, y que cada instante contiene todos los instantes. Lo que llamas pasado y futuro son pliegues de la misma eternidad. La memoria y la intuición se tocan en un punto donde ya no hay antes ni después. Allí,
Lo único que existe es la presencia que observa. Esa presencia no pertenece a nadie. Es anterior a tu nombre, a tu historia, a tu biografía. Es el testigo silencioso que ha visto nacer y morir incontables formas, y sin embargo nunca ha sido afectado. No envejece, no cambia, no teme. Es el núcleo inmutable del que emana toda experiencia. Cuando comienzas a reconocerte en él, el mundo se reordena, no porque haya cambiado, sino porque tú has dejado de resistirte a lo que es. La realidad, entonces, se vuelve dúctil. Las sincronicidades se multiplican. Los encuentros fortuitos se convierten en mensajes. La naturaleza parece responder a tu estado interno. Y lo hace porque siempre lo ha hecho. Lo que cambió es tu nivel de atención. Alguien podría decir que es magia, pero no lo es. Es coherencia vibracional. Es la manifestación natural de un universo vivo que escucha. Todo lo que existe responde. La tierra responde a tus pasos. El aire a tu respiración. El agua a tu emoción. El fuego a tu deseo. Nada está aislado. La idea de separación es la ilusión más grande que el ser humano ha sostenido. Pero cuando comienzas a sentir la vida como una sola corriente, incluso el dolor se transforma. Ya no lo ves como enemigo, sino como el modo que tiene la energía de empujarte hacia la comprensión. Cada pérdida, cada vacío, cada ruptura es una puerta disimulada que conduce de vuelta a la totalidad. En ese reconocimiento, la palabra curación adquiere otro sentido. No significa eliminar la herida, sino abrazarla hasta que revele su mensaje. Significa mirar el conflicto sin miedo, hasta ver en su centro una chispa de luz pidiendo atención. Nada sanado se borra, todo lo integrado se vuelve fuerza. Las grietas se convierten en caminos por donde entra el resplandor. Lo que duele deja de ser carga y se vuelve maestro. Y mientras esa sabiduría silenciosa crece, algo más profundo ocurre. La compasión surge espontáneamente, no porque quieras ser bueno, sino porque comprendes que nadie ha hecho más que interpretar su propio grado de inconsciencia. La culpa se disuelve, el juicio se apaga. No perdonas porque seas superior, sino porque reconoces que nunca hubo ofensa, solo sueño y aprendizaje. Entonces la vida respira más ligera, y el alma, al fin, puede descansar dentro de su propia claridad. En ese estado, descubres que la verdadera revolución no está afuera, sino en la quietud de un corazón que ha dejado de pelear con la realidad. Nada que temer, nada que conquistar, nada que probar, solo el misterio latiendo en cada célula, la eternidad mirándose a sí misma a través de tus ojos. Y así, sin esfuerzo, lo sagrado regresa a su lugar natural, el ahora. A medida que la conciencia se asienta en esa serenidad silenciosa, el tiempo comienza a revelar su verdadera naturaleza. Ya no es una línea que se desplaza de ayer hacia mañana, sino un espacio ondulante donde todas las posibilidades coexisten, respirando unas dentro de otras como círculos en el agua. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto altera ese tejido, creando ondas que viajan más allá de lo que los sentidos pueden registrar. Vivir despierto es comenzar a sentir esas ondas. Reconocer que cada palabra que pronuncias modifica la geometría invisible del mundo. En ese momento, entiendes que la creación no es un acto lejano de los dioses, sino un movimiento continuo de la conciencia en expansión. Tu respiración se convierte en el primer instrumento de esa creación. No respiras solo aire, respiras energía, memoria, información. Cada inhalación trae fragmentos de lo eterno. Cada exhalación entrega lo que ya ha cumplido su ciclo. El cuerpo sabe hacerlo sin esfuerzo,
pero la mente ha olvidado acompañar el gesto con presencia. Cuando respiras con atención, la frontera entre dentro y fuera desaparece. Y en esa disolución comprendes que el universo está respirando contigo, que tú eres el movimiento que él usa para experimentarse. Las culturas antiguas lo expresaban a través de símbolos, porque el símbolo no explica, revela. El círculo, la espiral, el ojo, el triángulo invertido, no son adornos ni supersticiones. Son fórmulas vibracionales que contienen la memoria de lo real. Al contemplarlos sin prisa, el alma reconoce su propio reflejo. El símbolo actúa como un espejo que no muestra el rostro, sino la vibración que lo anima. Por eso, la sabiduría ancestral insistía en que ver no era mirar, sino recordar. Quien mira ve formas, quien recuerda percibe sentido, y el sentido está en todas partes, en el ritmo del corazón, que late siguiendo una proporción secreta, en las mareas, que obedecen a una danza entre la luna y el agua, en los silencios entre las notas, que son los que realmente sostienen la música. Todo lo que existe sigue una matemática invisible que no puede aprenderse, solo intuirse. Es la arquitectura de lo sagrado operando en lo cotidiano. Sin embargo, la mente moderna, obsesionada con el control, rompió esa armonía al querer comprenderlo todo desde la razón. Convirtió la vida en un mecanismo, el alma en una metáfora, la naturaleza en recurso, pero el universo no es un engranaje, es una respiración infinita. Lo olvidamos al confundir conocimiento con sabiduría. Saber no es acumular información, es recordar el lugar que ocupas en el orden total. La sabiduría no pertenece a quien sabe más, sino a quien se atreve a callar para escuchar. Escuchar de verdad es un acto sagrado. No se trata solo de oír sonidos, sino de percibir la vibración detrás de ellos. Escuchar la lluvia no es atender al ruido del agua cayendo, sino sentir cómo cada gota toca una parte de tu conciencia. Escuchar el viento es permitir que sus movimientos rocen la superficie de tus pensamientos hasta hacerlos transparentes. Escuchar tu propia respiración es recordar que la vida no ocurre fuera de ti, sino a través de ti. Cuando aprendes a escuchar así, incluso el silencio te habla. Ese silencio no es vacío, es el espacio donde la energía se reordena. Cuando la mente se apaga, el campo empieza a realinearse solo, como un río que encuentra de nuevo su cauce. En esa quietud, lo que estaba fragmentado se une, lo que dolía se afloja, lo que parecía imposible se vuelve claro. Es la curvatura natural de la conciencia regresando a su centro. No hace falta hacer nada, solo dejar de interferir. La sanación no es un acto heroico, sino una rendición profunda ante el orden de la vida. Y cuando te rindes, descubres algo asombroso, que nunca hubo nada roto. Todo lo que creías que necesitaba arreglo era parte de un diseño más grande que tu mente no podía comprender. Cada error, cada pérdida, cada herida fue una puerta disfrazada. El dolor fue el mensajero que te trajo hasta el borde del abismo para que pudieras ver lo que hay más allá. La caída no fue castigo, fue impulso. El caos no era enemigo, era partera. Comprender esto cambia la textura de la existencia. Ya no huyes de lo oscuro, lo abrazas, y en ese abrazo, la sombra se disuelve. Entonces aparece la gratitud, no como una práctica, sino como un estado natural. Agradeces no porque debas, sino porque comprendes. Agradeces la luz y el dolor, la belleza y la pérdida, porque ves que todo ha sido maestro. La gratitud no es un pensamiento positivo, es la resonancia del alma que reconoce su propio camino. Es el eco del universo diciendo sí dentro de ti. En esa resonancia, el mundo comienza a responder de nuevas formas. Las coincidencias dejan de ser casualidad
y se vuelven conversación. Te cruzas con personas que traen justo las palabras que necesitabas escuchar. Los lugares que visitas parecen llamarte. Los números se repiten como un lenguaje secreto. No es magia, es sincronía. Cuando tu campo está en coherencia, la realidad se organiza a su alrededor como limaduras de hierro alrededor de un imán invisible. La materia obedece al espíritu, no al revés. A partir de ahí, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. No significa que desaparezcan los desafíos, sino que aprendes a moverte con ellos. Comprendes que cada movimiento del universo tiene un ritmo, y cuando lo sientes, todo fluye. Actuar ya no es reaccionar, sino colaborar con la corriente. Dejas de empujar para empezar a flotar, de controlar para empezar a escuchar. El propósito ya no es llegar a ninguna parte, sino estar tan presente que cada paso se vuelva revelación. Y cuando por fin alcanzas ese estado, la realidad se vuelve translúcida. Todo conserva su forma, pero algo detrás empieza a brillar. Los objetos cotidianos, una taza, una ventana, una sombra en la pared, se vuelven portales de comprensión. No necesitas teorías, ni fórmulas, ni nombres antiguos. El conocimiento llega como un perfume sutil, una certeza sin palabras que llena el pecho de calma. Comprendes que lo divino no está oculto en templos ni escrituras, sino en la mirada que sabe ver, y esa mirada ya se ha abierto dentro de ti. Cuando esa mirada interior se abre, la percepción cambia de textura. No ves cosas distintas, ves lo mismo de siempre. Pero ahora cada cosa respira, el aire tiene densidad, la luz parece tener intención, y el espacio entre los sonidos se vuelve más significativo que los sonidos mismos. El mundo, que antes era un escenario, empieza a sentirse como una presencia viva, un organismo que te escucha mientras lo miras. Todo comienza a responder, no con palabras, sino con una sutil inteligencia que se comunica en vibraciones. No es imaginación, es afinación. Has comenzado a resonar con la frecuencia más profunda de la existencia. Entonces comprendes que el universo no está afuera esperándote. Siempre ha estado dentro de ti, observándose a través de tus ojos. Lo que llamas vida no es un viaje lineal entre el nacimiento y la muerte, sino un proceso continuo de expansión y contracción, como el pulso del corazón del cosmos latiendo en tu interior. A veces late con fuerza, empujándote hacia nuevas experiencias. Otras se repliega hacia el silencio, obligándote a mirar dentro. Esa oscilación entre movimiento y quietud es la respiración del todo. En ese vaivén descubres algo esencial, que la conciencia no crece por acumulación, sino por disolución. Cuanto más desaprendes, más ves. Cuanto más sueltas, más espacio hay para que lo nuevo emerja. La claridad no llega con esfuerzo, sino con apertura. Es como mirar un río. Cuanto más intentas capturarlo, más se escapa. Pero cuando simplemente lo contemplas, descubres que fluye también dentro de ti. El conocimiento se convierte entonces en una corriente, no en una posesión. El alma humana lleva siglos olvidando esa corriente. Ha buscado respuestas en los templos de piedra, en los libros, en los cielos, sin sospechar que el altar más sagrado estaba en su propio pecho. Allí, entre cada latido, se esconde una puerta que no necesita llave, solo presencia. Pero la presencia asusta porque implica desnudez. La pérdida de todos los nombres con los que te identificas. Es más fácil refugiarse en los personajes que has construido que permitir que la verdad te desarme. Sin embargo, el despertar comienza precisamente cuando aceptas ser despojado. Perder no es un fracaso, es un regreso. Cada cosa que desaparece de tu vida
Abre un espacio que antes estaba lleno de ruido. Cada ruptura, cada despedida, cada silencio, es una limpieza sagrada. La conciencia utiliza esas grietas para dejar pasar la luz. Y aunque duela, aunque la mente lo interprete como castigo, hay una sabiduría detrás que te está devolviendo al centro, porque solo cuando lo externo se derrumba, puedes ver la arquitectura interior que siempre te ha sostenido. Es ahí, en medio del colapso, cuando algo se revela, el dolor, si lo miras con ojos tranquilos, deja de ser una herida y se convierte en portal. Te muestra el punto exacto donde te desconectaste de ti mismo. No quiere destruirte, quiere recordarte quién eres. El sufrimiento no nace del acontecimiento, sino de la resistencia a lo que ya es. Cuando la resistencia se disuelve, el dolor se transforma en comprensión, y la comprensión en paz. Esa paz no es la calma superficial que sigue a la ausencia de problemas. Es una paz viva, dinámica, que puede coexistir con la tormenta. No te protege del mundo, te integra en él. Es la certeza silenciosa de que todo está en su lugar, incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes. Es el reconocimiento de que no hay error posible en la danza del cosmos. La mente busca razones, pero el alma solo ve ritmos, y en esos ritmos todo encaja. A veces, cuando alcanzas ese estado, la realidad parece volverse más liviana. Los colores son más nítidos, las palabras más suaves, los rostros más transparentes. Las personas que te rodean empiezan a reaccionar diferente, como si percibieran algo que no saben nombrar. No es que hayas cambiado de mundo, es que tu vibración ha cambiado, y el mundo responde a esa nueva frecuencia. Te das cuenta de que siempre fue así, solo que antes no lo notabas. La energía sigue la atención. Donde pones tu mirada, florece la realidad. Cuando tu atención está llena de miedo, todo se contrae. Cuando está llena de amor, todo se expande. No es una metáfora, es una ley. La materia obedece a la conciencia, porque la materia es conciencia que decidió hacerse visible. Lo que ves como sólido no es más que energía ralentizada, pensamiento cristalizado. Y cuando ese pensamiento cambia, la forma también cambia. Por eso, cada acto de amor es una revolución silenciosa en el tejido del universo. El amor del que hablo no es emoción pasajera, ni apego, ni deseo. Es una fuerza primordial que sostiene todo lo que existe. No necesita objeto, porque es su propio origen y su propio destino. Cuando te conectas con él, dejas de buscarlo afuera. Comprendes que amar no es poseer, sino reconocer. Reconocer la chispa divina en todo, en la mirada de un desconocido, en el árbol que se inclina al viento, en la piedra que guarda la memoria del fuego. Amar así es recordar que todo es uno, y que ese uno eres tú, respirando a través de todas las formas. Entonces, la vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que sucede contigo. No eres un testigo pasivo ni un jugador atrapado en un tablero. Eres el tablero mismo, el movimiento, la pausa, la historia y el vacío entre las historias. La mente se sorprende ante esta revelación, pero el corazón la reconoce con una sonrisa silenciosa, porque lo has sabido siempre, y así, sin pretenderlo, te conviertes en un canal de esa energía. Tus palabras sanan sin esfuerzo, tus gestos traen calma, tu sola presencia armoniza lo que te rodea, no porque hagas nada extraordinario, sino porque has dejado de obstaculizar el flujo natural de la vida. Ya no necesitas defenderte, ni convencer, ni demostrar. Simplemente eres, y en ese ser, el universo encuentra descanso. Es entonces cuando la verdadera magia comienza.
No la magia de los trucos ni de los milagros espectaculares, sino la magia de la coherencia, cuando cada pensamiento, emoción y acción vibran al unísono. En ese estado, la realidad se vuelve maleable, el tiempo se curva, las coincidencias se multiplican, no porque controles nada, sino porque finalmente estás alineado con lo que siempre fue. La creación fluye a través de ti, y tú fluyes a través de la creación. No hay más diferencia. Todo es un solo latido respirando en eternidad. Llega un instante en el que esa respiración eterna se vuelve tan íntima que ya no puedes distinguir si eres tú quien respira o si es la vida misma la que respira a través de ti. El aire entra y sale, pero algo más se mueve con cada inhalación, una conciencia más amplia, una corriente invisible que no pertenece al cuerpo ni al tiempo. Esa corriente es antigua, tan antigua que precede incluso a la memoria. Es el pulso primordial que dio origen a todo, y ahora lo sientes latiendo en tu pecho, como si el universo recordara su propio comienzo a través de tu respiración. En ese punto, los pensamientos se vuelven lentos, casi transparentes, no porque los fuerces a desaparecer, sino porque ya no tienen de dónde alimentarse. La mente, acostumbrada a definir, se queda sin palabras ante la vastedad de lo que percibe. Lo que queda es una claridad que no necesita explicación. Es un saber que no se formula, una evidencia que se siente con todo el cuerpo. Y en esa evidencia se disuelve la distancia entre tú y el mundo. Todo lo que antes parecía ajeno, el árbol, el viento, el rostro de un desconocido, se revela como parte del mismo organismo respirando contigo. Comienzas a intuir que la conciencia no está encerrada en tu cabeza. Es el espacio en el que todo ocurre. Tú no estás dentro de la vida está dentro de ti. No eres un fragmento del todo, sino el todo experimentándose en un fragmento. La mente se resiste, porque ha vivido alimentándose de límites, pero el alma sonríe, porque sabe que el límite nunca fue real, solo una ilusión necesaria para que el infinito pudiera mirarse a sí mismo. Y cuando el alma sonríe, algo cambia en la materia. Los ritmos internos se armonizan, las tensiones se liberan, las viejas heridas dejan de exigir atención. El cuerpo, que durante tanto tiempo cargó el peso del olvido, empieza a recordar su propósito original: ser un puente entre dimensiones, no una cárcel, sino un templo viviente. Cada célula es un altar, cada respiración un mantra, cada latido una plegaria sin palabras que sostiene la forma visible de lo invisible. El cuerpo es la tierra donde el espíritu florece. Esa comprensión transforma la manera en que te relacionas con todo. Ya no miras el mundo buscando significado, lo miras sabiendo que tú eres el significado. Los árboles dejan de ser paisajes, son expresiones del mismo pulso que te habita. El fuego ya no es amenaza, es la pasión primordial recordándote el movimiento. El agua no es solo materia, es memoria líquida, guardiana de todo lo que has sido sentido, y el aire que atraviesa tu piel es el mensajero constante entre tu interior y el cosmos. Todo está comunicándose todo el tiempo. Lo que cambia es tu capacidad de escuchar. Cuando aprendes a escuchar así, la vida se vuelve un diálogo perpetuo. Las coincidencias dejan de parecer casuales. Las pausas adquieren sentido. Los gestos cotidianos se convierten en señales. La realidad habla el idioma de la resonancia. Si estás en calma, te responde con claridad. Si estás en confusión, te responde con espejos que te muestran tu propio desorden. No hay juicio, solo coherencia. El universo no premia ni castiga, refleja. Es el espejo más compasivo y más implacable que existe. Por eso, comprender esta ley no significa temerla,
sino honrarlas. Porque cuando sabes que todo lo que vives es una extensión de tu propio campo vibracional, dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a reorganizar tu interior. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué está intentando mostrarme esto de mí? Esa pregunta marca el paso del dormido al consciente, del que reacciona al que observa, y el que observa ya no está en guerra con la realidad. En ese estado de observación nace la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser arrastrado por lo que ocurre. Eres libre porque sabes que todo lo que sucede pasa a través de ti, pero no te pertenece. Eres el cielo, no las nubes. Eres el océano, no las olas. Y cuando recuerdas esto, el miedo se disuelve, no porque desaparezca, sino porque deja de tener fundamento. El miedo es la sombra del olvido, y la memoria del alma lo atraviesa como la luz atraviesa el agua. Desde esa claridad, el amor se vuelve inevitable. No un amor romántico ni selectivo, sino una presencia amorosa que lo impregna todo. No eliges a quién amar, simplemente amas, porque has comprendido que todo es tú. No hay dentro ni fuera, enemigo ni aliado, solo distintas expresiones de una misma conciencia aprendiendo a reconocerse. Esa comprensión no necesita palabras, se transmite con la mirada, con el gesto, con la vibración silenciosa que emana de quien ha recordado. Y sin embargo, incluso este estado no es un final, es un nuevo comienzo, porque el despertar no es una meta, sino una espiral infinita. Cada vez que crees haber llegado, la vida te muestra una puerta más. Cada certeza que alcanzas se disuelve para revelar una verdad más amplia. Así es como el universo continúa su expansión a través de ti, revelándose, ocultándose, transformándose sin cesar. El misterio no se resuelve, se profundiza. Con el tiempo, aprendes a amar esa incertidumbre, a comprender que no necesitas saber hacia dónde vas, porque el camino se crea al andar. La existencia entera es un acto de fe cósmica, una danza entre lo conocido y lo desconocido, entre la forma y el vacío. Y en esa danza, la entrega se convierte en la más alta forma de sabiduría. Entregarte no es rendirte al caos, sino confiar en el orden invisible que te guía incluso cuando no lo ves. Y entonces ocurre lo más sutil. El silencio cambia de sabor. Ya no es ausencia de ruido, sino presencia pura. Ya no da miedo, porque sabes que dentro de él no hay nada que perder. En ese silencio, lo divino deja de ser una idea y se vuelve respiración. No necesitas mirar al cielo ni buscar signos. El milagro está ocurriendo ahora, en este mismo instante en el que la conciencia se reconoce respirando dentro del cuerpo, sintiendo la piel, observando el mundo y diciendo sin decir, yo soy. Ese yo soy no tiene nombre, ni historia, ni forma. Es la nota más pura de la sinfonía universal. Cuando resuena en ti, comprendes que la creación entera es un solo ser desplegándose en infinitas versiones de sí mismo, todas buscando lo mismo, recordarse. Y tú, que ahora lees o escuchas, no estás aprendiendo nada nuevo, estás recordando lo que nunca fue olvidado del todo, que la vida no es un enigma que resolver, sino una melodía que bailar con los ojos cerrados y el alma despierta. Cuando la melodía se hace tan clara que parece venir de todas partes, algo profundo se aquieta. Ya no hay urgencia por entender ni por avanzar, porque adviertes que el movimiento no depende de ti. La existencia fluye con su propio ritmo, antiguo y perfecto, y tú formas parte de esa respiración cósmica como una nota más dentro de una sinfonía interminable. El corazón, al escucharlo,
late distinto, no para marcar el paso del tiempo, sino para sincronizarse con esa música que no cesa. En ese pulso, reconoces lo que siempre fuiste, un fragmento consciente del infinito que se recuerda a sí mismo a través de cada sensación. El mundo, antes tan sólido, comienza a parecer un sueño de textura delicada, pero no un sueño ilusorio, sino una creación viva, moldeada por la atención. Descubres que lo real no está fijado, vibra, cambia, se adapta a la mirada que lo contempla. Lo que ves afuera responde al color de tu interior. Si hay miedo, el paisaje se encoge. Si hay amor, se expande. No hay milagro más grande que entender que la materia escucha. Esa comprensión transforma tu manera de moverte, de hablar, incluso de pensar. Cada palabra se convierte en una semilla. Cada silencio en un acto creador. Te das cuenta de que nada es pequeño. Un gesto puede alterar el equilibrio de una jornada. Una sonrisa puede abrir un espacio en la densidad de otra alma. La vida es un tejido de influencias invisibles, y tú eres uno de sus hilos luminosos. Todo lo que haces vibra más allá del momento y deja huellas en planos que tus ojos no alcanzan. Esta certeza no pesa. Al contrario, libera, porque entiendes que ya no necesitas controlar los resultados. Basta con mantener tu frecuencia limpia, tu intención clara, tu presencia viva. Lo demás sucede solo, y en medio de esa simpleza, el amor se vuelve el verdadero lenguaje de la creación. No el amor idealizado, sino la energía silenciosa que une sin pedir nada. Amar es reconocer que no hay distancia, que la separación fue siempre un espejismo. Cuando miras desde ese lugar, el otro deja de ser otro. Es un reflejo de la misma conciencia mirándose en distintas formas. Y en esa mirada compartida, el universo se celebra a sí mismo. No tardas en notar que incluso el dolor cambia de sentido. Ya no es algo que temer, sino un proceso de reorganización de la luz. El sufrimiento no es castigo, es el eco de una frecuencia que busca armonía. Cuando lo atraviesas sin resistencia, se transforma. No lo vences, lo abrazas, y al hacerlo, su estructura se deshace, como la sal al disolverse en el agua. El alma, entonces, respira aliviada, porque entiende que nada de lo vivido fue en vano. Cada sombra tuvo su función, cada pérdida su enseñanza. La oscuridad fue el terreno fértil donde la conciencia sembró su expansión. Desde esa comprensión, comienzas a mirar la historia humana con otros ojos. Ya no ves caos ni error, sino un largo proceso de maduración espiritual. Las guerras, las crisis, los colapsos, todo forma parte del movimiento natural de una especie que está aprendiendo a recordar su origen. La humanidad no está cayendo, está mudando de piel. Lo que parece destrucción es en realidad transformación. La conciencia colectiva se está reorganizando, igual que tú lo hiciste en tu interior. Lo que el mundo muestra afuera es un espejo de ese cambio interno que atraviesa cada ser. En las ciudades ruidosas, en los desiertos silenciosos, en los corazones que sufren o que aman, algo idéntico late, el deseo de volver a casa. Pero esa casa no es un lugar, es un estado vibracional. Es el punto donde la mente y el espíritu dejan de luchar. Cada vez que alguien elige la compasión sobre el juicio, cada vez que alguien escucha en lugar de reaccionar, el planeta entero respira un poco más libre. La luz no se impone, se contagia. A veces, en ese estado de apertura, puedes sentir cómo las fronteras entre tu cuerpo y el mundo se disuelven. La brisa te atraviesa y no sabes si eres tú quien siente o si es el aire quien se siente a sí mismo a través de tu piel. El sonido de un río parece fluir dentro de tus venas. Las estrellas ya no están lejos.
Son destellos en tu propia memoria. Todo lo que miras comienza a mirarte. Todo lo que tocas empieza a tocarte. Es la gran reciprocidad del universo manifestándose sin intermediarios. Y en medio de esa comunión surge algo que podrías llamar humildad, pero que en realidad es grandeza reconocida. Comprendes que no hay jerarquías en la existencia, que una roca o una hoja participan del mismo misterio que tú. Ninguna forma es inferior, ninguna sobra, todo es necesario, todo cumple su parte en la danza de la totalidad. Esta comprensión derrite el orgullo y disuelve el sentido de superioridad. El alma deja de querer escalar y simplemente se inclina, reverente, ante la perfección de lo que es. Entonces, sin aviso, llega una claridad aún más profunda. No hay camino. Nunca lo hubo. Todo lo que buscabas ya estaba ocurriendo mientras caminabas. La idea del despertar se desvanece, porque entiendes que nunca dormiste del todo. La conciencia no tiene opuestos. Siempre ha estado despierta, observando las formas cambiar, viendo cómo la ilusión del olvido le da sabor a la experiencia. Esa ilusión fue parte del juego divino. La aparente caída, el miedo, la búsqueda, todo fue el modo en que el infinito se exploró a sí mismo. Desde ahí, ya no necesitas ritos ni palabras grandes. Cada respiración se vuelve meditación, cada silencio oración. No hay técnicas, solo atención. La espiritualidad deja de ser una práctica y se convierte en un modo de vivir, en una forma de estar presente en lo que sucede sin dividirlo en sagrado o profano. Todo es territorio del espíritu, incluso el ruido, incluso el error, incluso el cansancio. La trascendencia ya no está arriba, está en medio de las cosas simples. Y entonces sucede algo muy humano y muy divino al mismo tiempo. Lloras, pero esas lágrimas no vienen del dolor, sino de la plenitud. Es el alma reconociéndose en su propia belleza. Lloras porque entiendes, porque ya no hay distancia entre lo que sientes y lo que eres. Lloras porque la vida se ha quitado el disfraz y te muestra su rostro, y ese rostro eres tú. El silencio posterior a esas lágrimas no es vacío. Es una vastedad luminosa que todo lo abarca. Allí no hay preguntas, ni respuestas, ni historia. Solo la quietud del ser respirando en sí mismo. El misterio ya no pesa, acaricia, ya no asusta, envuelve. Y en esa paz tan profunda, comprendes al fin que no hay final posible, porque lo que eres no tiene principio, solo el movimiento de la vida desplegándose, jugando, recordando una y otra vez la misma verdad, que todo lo que existe es una sola conciencia, aprendiendo a amarse en infinitas formas. Y cuando esa comprensión se asienta del todo, el mundo ya no parece una sucesión de hechos, sino un único gesto en expansión. Cada instante se vuelve espejo del anterior y preludio del siguiente. Pero ya no te importa el orden. Te das cuenta de que el tiempo, tal como lo conocías, era solo una costumbre de la mente para poder comprender lo incomprensible. En realidad, todo ocurre ahora. El pasado no está detrás, ni el futuro adelante. Ambos respiran dentro del mismo presente, como dos olas del mismo mar que se tocan sin dejar de ser agua. Entonces, lo cotidiano se transforma en una oración constante. Preparar el alimento, mirar el cielo, escuchar una voz, se convierten en actos sagrados, porque cada uno lleva la huella de la eternidad. Lo que antes parecía trivial se revela como el vehículo perfecto del espíritu. Descubres que el alma no busca experiencias extraordinarias, busca profundidad en lo ordinario, y esa profundidad se alcanza con atención, con la forma en que tus manos tocan las cosas, con la quietud con la que observas la vida
suceder sin apresurarla. Todo empieza a vibrar con otra luz, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a mirarlo con los ojos del corazón. Esa mirada no analiza ni clasifica, reconoce la unidad en la diversidad, la melodía en el ruido, la perfección en lo que parecía roto. Es un tipo de visión que no pasa por la mente, sino por el alma, y el alma no necesita entender para amar. Ama porque sí, porque no sabe hacer otra cosa. Ama porque es su naturaleza. En ese estado, las palabras pierden importancia. Hablar demasiado se siente como romper la superficie de un lago sereno. Prefieres el silencio, no como huida, sino como comunión. Porque en el silencio, la vida te cuenta sus secretos sin esfuerzo. Te enseña que cada emoción tiene su propio propósito, que cada pensamiento busca regresar al origen del que vino. No hay nada que eliminar, solo que comprender. La aceptación se convierte en la más pura forma de sabiduría. A veces, mientras caminas o simplemente respiras, sientes que una presencia invisible camina contigo. No es alguien fuera de ti, es la parte de ti que siempre ha estado despierta, observando desde un plano donde no hay nombre. Esa presencia no aconseja ni exige, acompaña. Y en su compañía descubres que nunca estuviste solo. Que incluso en los momentos más oscuros, algo en ti seguía sosteniéndote desde un silencio amoroso. Y al reconocer esa presencia, el miedo se disuelve por completo. No porque el peligro desaparezca, sino porque entiendes que lo que eres no puede ser dañado. El cuerpo puede doler, la historia puede cambiar, pero la conciencia que observa permanece intacta. Esa certeza no se aprende, se recuerda, surge espontáneamente, como si la verdad, cansada de esperar, se revelara por sí misma. Entonces todo dentro de ti dice, estoy en casa. La mente intenta describirlo, pero no puede. No hay palabras para la paz que no depende de las circunstancias, para la alegría que no necesita motivo. No hay metáfora que alcance a expresar la ligereza de saber que nada está separado. Es un silencio luminoso que abarca todas las canciones, una quietud que sostiene todos los movimientos. Es el reconocimiento de que la eternidad no viene después de la muerte, sino que late en cada respiración. Desde esa percepción, vivir se convierte en un acto de devoción, no hacia algo externo, sino hacia la vida misma. Honras cada forma porque sabes que en todas se oculta la misma esencia. Cada encuentro es sagrado, cada mirada un portal, cada palabra un hechizo que puede construir o destruir mundos. La responsabilidad deja de ser carga y se vuelve privilegio. Eres consciente del poder que tienen tus pensamientos y por eso eliges con cuidado, no desde el miedo, sino desde el amor. Te das cuenta de que la verdadera revolución espiritual no ocurre en templos ni en retiros. Ocurre en el momento en que eliges no reaccionar desde el dolor, sino responder desde la comprensión. En el instante en que en medio de la confusión eliges respirar y mirar con calma. En el punto en que decides no repetir el viejo patrón del miedo, sino abrirte a algo más amplio. Cada pequeño acto de conciencia es una chispa que ilumina la red invisible que une a todos los seres. Y esa red, ahora lo sabes, no está fuera. Es el entramado vibracional de la existencia, tejido por la energía de todos los corazones despiertos. Cuando uno recuerda, muchos otros recuerdan. Cuando uno sana, la vibración se propaga. El despertar no es un evento individual. Es una ola silenciosa que recorre el campo de la humanidad. No tiene líderes ni fronteras, solo resonancia. Se transmite como el perfume de una flor que no busca ser admirada, solo existir.
Llega un momento en que incluso las palabras camino espiritual pierden sentido. Ya no hay búsqueda, solo exploración. No hay propósito, solo presencia. No hay salvación, porque no hay condena. La divinidad deja de ser un destino y se vuelve el punto de partida. Cada paso es sagrado porque no lleva a ningún lugar, sino que revela lo que ya estaba aquí. Y en esa sencillez tan pura, la mente se rinde, el alma se expande y el corazón late con una gratitud que no necesita explicación. Así, poco a poco, aprendes a vivir sin mapa. A dejar que la vida te atraviese, como el viento atraviesa los árboles. Sin resistencia, sin temor, aprendes a confiar en la inteligencia invisible que organiza el caos, en el orden que habita detrás del aparente desorden. La confianza se vuelve tu respiración natural, y en ella descubres que no hay final, porque el final es solo otro nombre para el principio, y el principio es solo la vida mirándose de nuevo, deseando seguir creando, deseando seguir recordando. Y tú, que has recorrido todo este viaje interior, ya no eres el mismo, aunque nada haya cambiado fuera. Has regresado al punto de partida, pero ahora lo ves todo con claridad. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Solo el fluir eterno del ser, la danza silenciosa de la conciencia que, a través de cada uno de nosotros, continúa descubriendo la infinita belleza de existir. Y cuando la conciencia llega a esa transparencia absoluta, ya no hay separación entre el que observa y lo observado. Todo se funde en un único instante de comprensión que no necesita forma. Es como si el universo entero inhalara a través de ti, y en esa inhalación el pasado, el futuro, los sueños y los recuerdos se disolvieran en una sola vibración de eternidad. En ese punto, el silencio no es ausencia de sonido, sino plenitud de significado. Es el lenguaje original del ser, el murmullo del todo que se reconoce en sí mismo. Nada en ti quiere ya poseer ni retener. Lo que viene, viene. Lo que se va, se bendice. El flujo de la existencia se convierte en una danza de llegada y partida, de aparición y disolución. Y cada movimiento tiene su lugar exacto. No hay error posible, porque el error es solo una parte del aprendizaje de la forma. Comprendes que la creación no tiene moral, tiene equilibrio, y ese equilibrio se mantiene a través de infinitos ciclos de nacimiento, transformación y regreso. Todo está siempre completándose, aunque parezca fragmentado. El alma, al sentirlo, se expande sin límites. La sensación de identidad se vuelve porosa, difusa y al mismo tiempo más viva que nunca. Ya no eres solo el nombre, el rostro, la historia. Eres la vibración que lo sostiene. Eres la conciencia que observa cómo se forman y se disuelven las olas del yo sin aferrarse a ninguna. Eres el océano que permite todas las formas sin perder su naturaleza. Y en ese océano, cada ser, cada mirada, cada pensamiento es una onda de la misma sustancia. Entonces, te das cuenta de que incluso el lenguaje espiritual fue una escalera. Las palabras despertar, iluminación, trascendencia fueron útiles, pero ahora las dejas atrás. Como quien deja la barca después de cruzar el río. Lo sagrado y lo profano se vuelven una sola cosa. No hay arriba donde morar ni abajo del cual escapar. Lo divino está aquí, en la quietud de tu respiración, en el parpadeo de una hoja, en la pausa entre un pensamiento y otro. El templo no está en las montañas ni en las escrituras, sino en cada átomo que vibra en coherencia con la totalidad. En ese reconocimiento, la vida cotidiana se transforma en liturgia. Caminar se convierte en una meditación en movimiento. Mirar el amanecer,
en un acto de comunión. Comer, reír, abrazar, dormir, todo adquiere la dignidad de lo eterno, no porque hayas cambiado el mundo, sino porque has recordado ver lo eterno dentro de lo efímero. Esa mirada vuelve oro lo simple, y esa alquimia es la verdadera transformación. Convertir cada instante en presencia divina. Nada urge, nada falta. Ya no hay prisa por alcanzar algo porque entiendes que lo que buscabas siempre te estaba buscando a ti. Todo lo que viviste, las dudas, los dolores, los hallazgos, los silencios eran caminos que el universo diseñó para que pudieras reconocerlo en ti mismo. Y en ese reconocimiento, la dualidad se disuelve. Ya no hay tú y el mundo. Hay solo el acto continuo de percibir y ser percibido. El misterio eterno observándose en todas direcciones. A veces, en ese estado de claridad, el amor se manifiesta como una corriente eléctrica que atraviesa todo. No un amor romántico, sino una vibración que lo abarca todo, que ve belleza incluso en lo que antes parecía caos. El sufrimiento de otros se siente como propio, pero sin dolor, solo con comprensión. Sabes que cada alma está aprendiendo a su ritmo, que nadie está perdido, que todo regreso ocurre en su momento perfecto. Y esa certeza te llena de una compasión serena, sin esfuerzo, sin necesidad de salvar a nadie. La verdadera ayuda consiste en mantener encendida la luz para que otros recuerden que pueden hacerlo también. Desde ahí, el silencio del mundo se vuelve un coro. Escuchas la vida comunicarse en lenguajes que antes no comprendías. El crujido de la madera, la respiración de los animales, el movimiento de las estrellas. Todo canta su existencia, y tú cantas con ello. La creación es una sinfonía donde cada frecuencia tiene un papel, y tú formas parte de la melodía que nunca cesa. No hay nota que sobre, no hay pausa equivocada. El universo entero es una composición perfecta, tocándose a sí misma en bucles infinitos de conciencia. Y cuando crees que nada más puede revelarse, aparece la ternura. No la ternura emocional, sino la ternura cósmica de saber que todo está sostenido, que incluso aquello que creías roto está siendo abrazado por una inteligencia más grande. Sientes que la vida cuida de sí misma a través de ti, que no necesitas empujar nada para que el propósito se cumpla. Eres el propósito encarnado, el testigo y la acción, el silencio y el sonido. Así, sin fanfarria, sin fuegos de artificio, llegas a la simplicidad más alta, ser. No el ser que afirma ni el que busca, sino el ser que respira, que observa, que ama. Y en esa quietud, comprendes que el viaje nunca fue hacia afuera, ni hacia aún más allá, sino hacia dentro de este instante. Todo el universo converge aquí, en este punto donde miras, donde sientes, donde existes. Este es el centro del cosmos, y siempre lo fue. El misterio permanece, pero ya no como pregunta, sino como presencia. No necesitas resolverlo porque eres parte de él. Y en ese entendimiento final, o tal vez inicial, el alma descansa, el aire sigue moviéndose, el mundo sigue girando, los corazones siguen latiendo, pero algo esencial en ti ha dejado de buscar. Has vuelto al origen, no como el que llega a casa, sino como el que descubre que nunca salió de ella. Y así termina o comienza el verdadero despertar, el reconocimiento silencioso de que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida, que la conciencia no busca respuestas, sino experiencia, y que cada respiración, cada mirada, cada instante que existe, es la eternidad probándose a sí misma una vez más. Y cuando parece que todo ha sido revelado, la vida vuelve a desplegar un nuevo matiz, una dimensión aún más sutil de comprensión.
Es entonces cuando descubres que incluso la claridad tiene capas, que la luz, al intensificarse, no ciega, revela, pero esta vez no revela algo externo, sino el fondo mismo del ser, el punto en el que la existencia y la conciencia se funden en una sola llama. No hay distancia entre quien observa y lo observado. No hay eco, no hay reflejo, solo una presencia indivisible que se sabe a sí misma. Y en ese saber no hay pensamiento, solo reconocimiento, una certeza tan profunda que no necesita ser pronunciada. Allí, en ese espacio que no pertenece al tiempo, percibes que todo cuanto existe es respiración. La realidad entera late, inhala y exhala. Y tú eres ese movimiento. No eres un observador dentro del universo. Eres el universo observándose. La dualidad se disuelve hasta en sus raíces. No hay dentro ni fuera, vida ni muerte, yo ni todo. Es un pulso inmenso que se repite desde siempre. Un único latido que crea y destruye mundos sin cesar, y que al hacerlo se reconoce en cada forma efímera. Te das cuenta de que el cuerpo también participa de esa respiración cósmica. Cada célula, cada átomo, cada impulso eléctrico es una extensión del gran campo que vibra detrás de la materia. La carne no es una prisión, es un altar. Es la forma que la conciencia adoptó para saberse tangible. El alma no está encerrada en el cuerpo está contenido en el alma, y cuando percibes eso, el miedo a desaparecer se transforma en un suave agradecimiento por haber podido existir un instante en forma humana. Ser carne fue el modo en que la eternidad jugó a tener un nombre. Comprender esto no trae euforia ni sorpresa, trae silencio, un silencio denso y tierno, como si todo el ruido del mundo se inclinara ante la verdad más sencilla. La vida no pide adoración, pide presencia, no exige renuncia, solo atención. Cuando la atención es pura, lo sagrado se revela en todo, en el sonido de una puerta que se abre, en la sombra que dibuja una rama, en la respiración compartida de dos desconocidos que caminan bajo la misma luz. El milagro dejó de estar lejos porque nunca lo estuvo. En ese estado, el tiempo se vuelve maleable. Hay momentos en los que un segundo contiene siglos, y otros en los que las horas pasan como un suspiro. Descubres que la eternidad no es una duración infinita, sino una intensidad sin medida. La eternidad está en cómo miras, no en cuánto dura lo que miras. Y esa mirada limpia, sin deseo de poseer, se convierte en el acto creador más poderoso, porque donde miras con amor, la realidad se reordena, la materia se curva ante la vibración de la conciencia que observa sin miedo. A veces, mientras contemplas esta verdad, algo dentro de ti se ríe suavemente. No es risa de burla, es el júbilo de reconocer el juego. Te das cuenta de que todo fue un teatro sagrado, que los conflictos, las búsquedas, las pérdidas y las victorias fueron escenarios creados por el infinito para contemplarse en movimiento. Y ríes porque ves la perfección de cada escena, incluso de aquellas que antes llamaste tragedias. Todo fue parte de la danza, cada paso, cada caída, cada silencio, nada sobró, nada estuvo fuera del plan que nadie planeó, y en medio de esa risa silenciosa surge una ternura inmensa hacia el ser humano, no hacia ti en particular, sino hacia la humanidad entera. Comprendes su fragilidad, su olvido, su esfuerzo por recordar lo que en el fondo nunca perdió. Ves en cada mirada la chispa del mismo fuego, cubierta por velos de miedo, de deseo, de ignorancia, y sin embargo, intacta. Ninguna oscuridad puede apagar lo que no tiene comienzo. Esa chispa no se extingue, solo espera el momento de volver a brillar.
Esa ternura no te hace distante ni superior, te vuelve humilde. Sabes que tú también fuiste ese olvido, que también caíste y buscaste, y dudaste, y bendices cada una de esas etapas, porque fueron necesarias. El despertar no consiste en eliminar la sombra, sino en abrazarla hasta que se disuelva en la luz. No hay ascenso sin raíz, no hay cielo sin tierra. La iluminación no es una cima, es un círculo que se cierra. Regresas al punto de partida, pero con una mirada capaz de verlo todo. Cuando vuelves a mirar el mundo con esos ojos nuevos, ves que nada cambió y, al mismo tiempo, todo es distinto. El mismo árbol, la misma calle, las mismas voces, pero algo en el aire brilla diferente. Es como si la realidad respirara contigo, como si cada cosa estuviera viva de una manera que antes no podías percibir. Te mueves despacio, no por lentitud, sino por reverencia. Todo merece ser tocado con cuidado, porque todo lleva el pulso del infinito. Y así, la vida sigue su curso. No hay final, no hay desenlace, hay flujo, hay música, hay presencia. Sigues respirando, sigues sintiendo, sigues amando, pero ya no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Has descubierto que el secreto no estaba escondido en los templos ni en los textos, sino en el simple acto de existir. El universo no tiene puertas porque nunca hubo afuera. Y esa revelación tan silenciosa, tan evidente, es el regalo último de la conciencia. Reconocerse en cada forma, en cada mirada, en cada instante, sabiendo que nunca hubo distancia entre el todo y tú. Entonces cierras los ojos, no para escapar, sino para ver mejor. El mundo interior y el exterior se funden en un solo resplandor, y en ese resplandor sientes que algo te nombra sin palabras, como si la totalidad pronunciara tu verdadera esencia. No es un nombre que puedas recordar, porque no pertenece al lenguaje, sino al pulso original. Lo escuchas una vez más, en el centro del pecho, en el latido que no se detiene, y entiendes que siempre fue eso, una sola vibración, eterna, infinita, que se reconoce a sí misma cada vez que alguien, en cualquier lugar del cosmos, recuerda mirar con amor, y entonces llega ese instante que no puede medirse, en el que todo se detiene sin detenerse. No hay principio ni fin. Solo un punto suspendido en la vastedad, un silencio que respira, un latido que no pertenece a nadie y sin embargo sostiene a todos. Es el momento en que el alma comprende que su viaje nunca fue hacia el conocimiento, sino hacia la intimidad con lo eterno. No era una búsqueda de respuestas, sino un retorno al abrazo de lo que siempre estuvo aquí, esperando ser recordado. Miras atrás. No con nostalgia, sino con gratitud. Ves los pasos que diste, los rostros que te acompañaron, los espejos en los que te reconociste. Cada error se vuelve enseñanza, cada herida, un portal, cada sombra, una lámpara encendida desde dentro, y entiendes que nada pudo haber sido diferente, porque incluso lo que dolió formó parte de la melodía que te trajo hasta este silencio. La perfección no fue ausencia de caos, sino la armonía que emergía de él. En ese reconocimiento, algo profundo se disuelve. Las estructuras mentales que antes sostenían tu identidad se derriten como hielo al sol, no porque pierdas lo que eras, sino porque te expandes más allá, te descubres siendo muchos y siendo uno. Eres la historia completa contada desde dentro del fuego y desde fuera del tiempo. Eres la pregunta y la respuesta, el caminante y el camino, la voz y el eco. Todo ocurre dentro de la misma vibración que ahora te atraviesa sin esfuerzo. El corazón, acostumbrado a buscar, se abre sin dirección. Ya no late para sostener la vida, late porque es vida. Y en cada pulsación hay un sí silencioso,
un consentimiento absoluto hacia la existencia. No hay resistencia. El alma ya no necesita prometerse nada. Ha dejado de esperar, ha dejado de tener miedo. La aceptación se ha vuelto su naturaleza, y esa aceptación ilumina cada rincón de tu ser con una paz tan serena que las palabras no la pueden contener. El mundo continúa, y tú con él. Los días siguen amaneciendo, las olas siguen rompiendo, las ciudades siguen latiendo bajo el mismo cielo. Pero ahora todo tiene un brillo distinto, un pulso invisible que se sincroniza con tu respiración. Ves la danza del universo en cada pequeño detalle, en el vuelo de un pájaro, en el temblor del agua, en el roce del viento sobre la piel. Y sabes que todo está vivo, que nada es inerte, que la creación entera es una conversación sagrada sin pausa ni final. A veces, esa percepción te hace llorar, no de tristeza, sino de reverencia. Lloras al comprender lo simple que era todo, lo cerca que siempre estuviste. Lloras al darte cuenta de que lo divino nunca se escondió, que estaba en el gesto más humano, en la mirada de un desconocido, en el aroma del pan, en el cansancio de la noche, en el amanecer que regresa cada día como una promesa sin palabras. Lloras porque todo, absolutamente todo, es amor disfrazado de formas. Entonces llega el verdadero silencio, no el que excluye el mundo, sino el que lo abraza. En ese silencio oyes el pulso de las estrellas, el canto de la tierra, el rumor del agua moviéndose dentro de ti. No hay soledad, porque ya no hay otro, no hay vacío, porque todo está lleno de presencia. La existencia entera se siente como una sola respiración expandida, como si el universo te inhalara para reconocerse y te exhalara para amarse. Y cuando abres los ojos de nuevo, la mirada es nueva. Ya no buscas símbolos ni señales. No esperas milagros porque entiendes que cada segundo lo es. Ya no necesitas creer, porque ves. La fe se ha transformado en certeza vivida, en experiencia directa de la unidad. No hay camino que seguir, solo el arte de permanecer despierto en medio de lo que es. El despertar no es una meta, sino una forma de estar vivo. En ese estado, la mente se vuelve transparente y el alma ligera. El cuerpo deja de ser un límite y se vuelve instrumento. La vida, antes fragmentada, ahora fluye como una corriente de luz que lo atraviesa todo. Y te das cuenta de que el viaje no concluye, porque la conciencia no deja de expandirse. Cada instante es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en la eternidad. La historia continúa, pero sin destino, sin argumento, sin final. Es un poema que se escribe solo, una sinfonía que no cesa. Así termina, si es que algo termina, el largo viaje de retorno, no con un cierre, sino con una apertura, no con un adiós, sino con un suspiro que dice, estoy aquí, porque el espíritu no llega a la verdad. La verdad llega a través del espíritu. Y al hacerlo, la creación entera sonríe. Sonríe a través de tus ojos, a través de cada forma que respira, a través del silencio que todo lo abarca. La eternidad no es un lugar al que se va, es lo que siempre fuiste, lo que siempre serás, lo que está ocurriendo ahora, mientras lees, mientras respiras, mientras existes, y así, sin promesas ni finales. El alma se inclina ante la luz que nunca dejó de ser suya. No hay más que esto, el instante eterno, la quietud viva, el amor que lo sostiene todo, y al pronunciarlo en silencio, sientes que el universo entero te responde con una sola palabra que no tiene sonido, pero que vibra en todas las cosas. Soy.